Netflix acaba de pagar 587 millones de dólares en efectivo por Interpositive, una startup de inteligencia artificial cofundada por Ben Affleck. Así, de golpe. Y no es una compra menor ni simbólica, son más de $500 millones líquidos. Espera, ¿587 millones? Eso es una cifra enorme para una startup de IA que no conocía a nadie hace 2 semanas. ¿Y encima cofundada por Ben Affleck, el actor? Aquí hay algo que no cuadra o que justo necesito entender. ¿Qué hace exactamente Interpositive para justificar ese precio? Buena pregunta. Interpositive desarrolla herramientas de IA para postproducción de cine y televisión. Imagina que estás rodando una escena, el actor da una interpretación perfecta, pero el foco no estaba bien, o entró luz de relleno de más, o peor aún, se perdió una toma y no puedes repetir el rodaje porque el set ya se desmontó. Pues estas herramientas corrigen eso: iluminación incorrecta, tomas perdidas, errores de rodaje que antes obligaban a volver a grabar, o a conformarse con un resultado mediocre. O sea, es como un Photoshop para vídeo, pero en serio. Arreglas en postproducción lo que la cámara no captó bien. Eso, en una producción de Netflix que cuesta millones por episodio, puede ahorrar días de rodaje y evitar que tengas que llamar de vuelta a todo el equipo. Empezamos a ver por dónde van los tiros. Exacto. Y ahí está la clave estratégica. Netflix no está comprando una herramienta bonita, está comprando eficiencia industrial. Cada día de rodaje cuesta una fortuna, y si puedes reducir el número de tomas que necesitas porque luego la IA te tapa los errores, estás hablando de ahorros millonarios por producción. Y Netflix produce cientos de títulos al año. El retorno de inversión de 587 millones se calcula en meses, no en años. Y además se lleva a Ben Affleck como asesor senior. Eso no es solo un nombre famoso para la foto. Affleck ha dirigido y producido películas grandes, conoce el proceso de rodaje de primera mano. Tener a alguien que entiende el problema real que la herramienta resuelve, y que puede abrir puertas en la industria, es parte del valor. Eso es. Y el movimiento encaja perfectamente con la estrategia de contenido de Netflix. La plataforma necesita producir contenido original a un ritmo vertiginoso para mantener suscriptores y al mismo tiempo controlar costes. La IA en postproducción es una palanca directa para hacer más con menos. No es que vayan a sustituir guionistas o actores, pero la fase técnica de producción sí se puede automatizar y optimizar. Y 587 millones es lo que pagan por adelantarse a la competencia. Vale, pero quiero entenderlo mejor. Dices que arregla iluminación incorrecta o tomas perdidas. ¿Cómo demonios hace eso una IA? Quiero decir, si no grabaron la toma, no hay información de la que partir, ¿no? No es magia. No es magia, pero se le acerca. Piénsalo así, en el cine tradicional, cuando rodabas una escena y algo salía mal, tenías dos opciones. Una era rodar de nuevo lo que se llama un pick-up shot, pero eso implica montar otra vez el set, llamar a los actores, pagar extras, y eso cuesta una barbaridad. La otra opción era usar lo que llamamos cobertura, es decir, grabar desde varios ángulos para tener material de relleno. Pues Interpositive viene a ser una tercera vía, genera lo que no se capturó. La IA ha sido entrenada con millones de horas de metraje profesional. Sabe cómo debería verse una escena con una iluminación correcta, cómo debería ser el movimiento de cámara, cómo cuadra la continuidad. Entonces, si le das una toma donde el actor estaba desenfocado, la IA reconstruye la información que falta, textura de la piel, fondo, luz. No lo inventa de la nada, lo infiere del contexto visual de la escena. Ah, o sea que es como cuando Photoshop rellena una zona basándose en los píxeles de alrededor, pero aplicado a vídeo y a una escala mucho más compleja. Y además en movimiento, con actores, con gestos. Eso requiere un modelo entrenado específicamente para entender narrativa visual, no solo píxeles. Exacto. Y ese es el valor diferencial de Interpositive. No es un modelo text-to-video genérico como los que ves en redes sociales que alucinan cosas. Es un modelo especializado en la gramática del cine, entiende de planos, de ejes de cámara, de iluminación de 3 puntos, de continuidad entre cortes. Piensa en el error típico de continuidad, en un plano el actor lleva la taza en la mano derecha y en el siguiente en la izquierda. Antes eso obligaba a repetir la escena o a vivir con el gazapo. Ahora la IA lo corrige en postproducción sin que nadie note el cambio. Y eso para producciones con cientos de horas de metraje es una revolución. Y Ben Affleck entra justo ahí. No solo como la cara bonita, sino como alguien que ha estado en el set, que sabe que duele en la producción. ¿Qué ha tenido que decir? No podemos repetir esa toma porque el actor ya no está, nos quedamos con lo que hay. Él entiende el problema que la herramienta resuelve porque lo ha vivido. Claro. Y su rol como asesor senior no es decorativo. Significa que va a participar en la hoja de ruta del producto, decirle al equipo técnico, esto que habéis hecho resuelve el problema X, pero el problema real del director es Y, enfocaos en eso. Además, abre puertas en estudios y entre colegas directores. Que Ben Affleck te diga, esta herramienta funciona, la he usado yo, vale más que 1000 campañas de marketing. Netflix no solo compró tecnología, compró credibilidad y acceso a la industria.
Entonces, resumiendo, Interpositive es una herramienta de postproducción entrenada específicamente en lenguaje cinematográfico, que arregla errores de rodaje ahorrando días de rodaje y millones de euros. Y Affleck es el puente entre la tecnología y el mundo real del cine. Tiene todo el sentido del mundo. La pregunta ahora es, ¿qué otros usos le va a dar Netflix a esta IA? Porque si ya 300 títulos usan IA generativa, esto no ha hecho más que empezar. Es que el dato de los 300 títulos de Netflix que ya usan IA generativa me ha volado la cabeza. No es un proyecto piloto, no es el futuro, es que ya hay 300 producciones en la plataforma que han utilizado esta tecnología. ¿Qué tipo de producciones? ¿Series grandes, documentales, todo? Exacto, Daniel. Ese número es la prueba de que no estamos hablando de especulación. Netflix no ha comprado Interpositive para experimentar, ya lleva tiempo integrando IA generativa en su flujo de producción. Y cuando hablamos de 300 títulos, hablamos de todo tipo de contenido, desde grandes superproducciones hasta animación, documentales e incluso contenido local de países donde los presupuestos son más ajustados. La IA no discrimina entre géneros, se aplica donde más rentable sea. O sea que ya hay equipos de producción que han adoptado esto como una herramienta estándar. ¿Y cómo cambia eso la economía de una producción? Porque imagino que no solo ahorras en rodaje, también en postproducción, en efectos visuales, en todo. Claro. Piensa en una serie de 8 episodios. Tradicionalmente el rodaje lleva meses, la postproducción otros tantos, y los costes se disparan si tienes que repetir tomas o arreglar errores manualmente. Con IA generativa muchas de esas correcciones se hacen en horas en lugar de días, y sin necesidad de convocar de nuevo al equipo técnico. Eso reduce el tiempo de postproducción hasta un 30% en algunos casos, según estimaciones de la industria. Y tiempo es dinero, sobre todo cuando compites por estrenar antes que la competencia. Y supongo que eso tiene un impacto directo en el empleo, ¿no? Porque si una máquina hace el trabajo que antes hacían 10 personas en postproducción, alguien se queda fuera. Sí, es una conversación necesaria. La IA no está sustituyendo a guionistas ni a actores, al menos no en este ámbito, pero sí está desplazando tareas técnicas muy concretas, corrección de color, composición de planos, incluso algunos aspectos de edición. El perfil que más riesgo corre es el del técnico de postproducción que hace tareas repetitivas y manuales. En cambio, surgen nuevos roles, supervisores de IA, prompt engineers especializados en cine, gente que entiende cómo entrenar estos modelos con metraje profesional. La industria se está reconfigurando y Netflix está liderando esa transformación. Entonces la clave no es si la IA va a llegar al cine, porque ya está aquí con 300 títulos y 587 millones de inversión. La clave es cómo se redefinen los roles y quién se queda con el valor de esa eficiencia. Exactamente. Y Netflix está apostando fuerte a que ese valor vaya a parar a sus arcas, no a las de los estudios tradicionales. Por eso compran la tecnología, por eso se llevan a Affleck, y por eso ya la están usando a escala. No es un experimento, es una estrategia industrial. Y mientras Netflix apuesta todo a la IA creativa, a la inteligencia artificial que entiende de planos y de narrativa visual, hay otro movimiento multimillonario en marcha, pero en una dirección muy distinta, la IA física. IA física. Suena a robots, a fábricas, a cosas que se mueven y tocan el mundo real. ¿Y quién está moviendo esa ficha? Jensen Huang, el CEO de Nvidia. Acaba de estar en Tokio cerrando acuerdos clave con la élite industrial y de chips japonesa. No es una visita de cortesía, va directamente al corazón de la estrategia de soberanía tecnológica de Japón. O sea, por un lado tienes a Netflix comprando una startup de Hollywood por 587 millones para arreglar tomas perdidas, y por otro tienes a Nvidia negociando con gobiernos y gigantes industriales. Misma tecnología, dos mundos completamente distintos. Exacto. Y ahí está lo interesante. Son dos caras de la misma moneda, la IA aplicada a un dominio concreto. Pero mientras Netflix busca eficiencia en píxeles y narrativa, Japón busca eficiencia en fábricas, en robots, en procesos físicos. Y el contexto geopolítico es clave, Japón quiere reducir su dependencia exterior en chips e IA, y Nvidia necesita aliados estratégicos para su expansión. Vamos al detalle de los 3 acuerdos que Jensen Huang cerró en Tokio. El primero es la creación de una fábrica nacional de IA. Japón quiere construir su propia infraestructura de computación para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial a escala, sin tener que depender de servidores en Estados Unidos o China. Una fábrica nacional de IA, eso suena a un centro de datos gigante, pero con un nombre más industrial. ¿Y quién la construye? Porque Nvidia vende los chips, pero no construye centros de datos. Correcto. Nvidia no construye, pero sí proporciona la columna vertebral tecnológica. La fábrica de IA funcionará con los chips más potentes de Nvidia, los H100 y los próximos B200, y estará respaldada por el gobierno japonés y grandes conglomerados como SoftBank. El segundo acuerdo va en paralelo, alianzas con empresas de robótica líderes en Japón, como Fanuc y Yaskawa. Ahí ya cambia el enfoque. No es solo computación en la nube, es llevar la IA a robots que operan en fábricas reales.
Fanuc fabrica brazos robóticos para líneas de montaje, y Yaskawa hace servomotores y automatización industrial. ¿Qué pinta Nvidia ahí? Nvidia lleva años desarrollando una plataforma llamada Isaac, que es básicamente un sistema operativo para robots con IA. Permite que los robots no solo sigan instrucciones preprogramadas, sino que aprendan del entorno, se adapten a cambios en la línea de producción y trabajo. Exacto. Nvidia lleva años desarrollando una plataforma llamada Isaac, que es básicamente un sistema operativo para robots con IA. Permite que los robots no solo sigan instrucciones preprogramadas, sino que aprendan del entorno, se adapten a cambios en la línea de producción y trabajen de forma autónoma. Y el tercer acuerdo es con proveedores de materiales japoneses para los chips de IA de próxima generación de Nvidia. Un momento, eso es clave. No solo están vendiendo chips, están asegurándose la cadena de suministro de los materiales que necesitan para fabricar los chips del futuro. Japón es líder mundial en materiales para semiconductores, sustratos, resinas, gases especiales. Si Nvidia se alía con ellos, se garantiza el acceso a esos insumos críticos. Exacto. Y ahí ves la interdependencia de los tres acuerdos. La Fábrica Nacional de IA necesita los chips más avanzados. Esos chips los fabrica Nvidia, pero Nvidia necesita los materiales japoneses para fabricarlos. Y una vez que tienes la fábrica y los chips, los robots de Fanuc y Yaskawa ejecutan la IA física en las plantas de producción. Es un ecosistema completo que se cierra sobre sí mismo. Vale, pero quiero entender la jugada estratégica de fondo. Japón ya es una potencia industrial de primer nivel. Tienen Toyota, tienen Honda, tienen electrónica de consumo, tienen robótica desde los años 70. ¿Por qué necesitan esto ahora con tanta urgencia? ¿Qué ha cambiado? Buena pregunta. Lo que ha cambiado es que la IA ha pasado de ser una herramienta de oficina a un factor de producción industrial. Antes, la ventaja competitiva de Japón era la calidad, la precisión, el kaizen, la mejora continua. Pero eso se basa en procesos manuales optimizados por humanos. La IA física permite algo que Japón no podía hacer con métodos tradicionales, adaptación en tiempo real. Explícame eso. ¿Qué significa adaptación en tiempo real en una fábrica? Imagina una línea de montaje de coches. Tradicionalmente cada robot sigue una secuencia fija, coge la pieza, la coloca, suelda, pasa a la siguiente. Si algo cambia, un humano tiene que reprogramar el robot. Eso lleva horas o días. Con IA física, el robot ve que la pieza ha llegado ligeramente torcida, ajusta su movimiento sobre la marcha y sigue. No para la línea. Eso es lo que Nvidia e Isaac permiten, robots que ven, piensan y actúan sin intervención humana constante. Y eso para Japón es existencial, porque su población está envejeciendo y no tiene suficientes trabajadores jóvenes para mantener su producción industrial al nivel actual. La IA física no es un lujo, es una necesidad demográfica. Exacto. Japón tiene una tasa de natalidad bajísima y una población que envejece rápido. Necesitan que cada trabajador sea mucho más productivo, y la IA física es el multiplicador. Pero hay otra capa, la soberanía tecnológica. Japón depende de Taiwán para los chips avanzados, de Estados Unidos para el diseño de IA, de China para algunos minerales críticos. Y en un mundo de tensiones geopolíticas, eso es un riesgo enorme. Ahí está el núcleo. Japón quiere su propia infraestructura de IA para no depender de nadie. Por eso el gobierno respalda la Fábrica Nacional de IA con inversiones millonarias y por eso Jensen Huang aterriza en Tokio para cerrar estos acuerdos. No es solo negocio, es geopolítica industrial. Claro. Y fíjate en el contraste con Netflix. Netflix compra IA para controlar su cadena de valor creativa, para producir más contenido más barato y más rápido. Japón compra IA para controlar su cadena de valor industrial, para producir más coches, más robots, más chips sin depender de terceros. La misma tecnología, dos motivaciones completamente distintas. Una es eficiencia económica, la otra es supervivencia estratégica. Pero en ambos casos, la conclusión es la misma, la IA no es una promesa de futuro, es una inversión multimillonaria en el presente. Y quien no la integre en su núcleo de negocio, sea una plataforma de streaming o un país entero, se queda atrás. Exactamente. Y Japón lo sabe. Por eso Jensen Huang no fue a Tokio a hacer turismo. Fue a firmar el mapa de ruta de la próxima década industrial del país. Y el mensaje es claro, la IA física en las fábricas no es un experimento, es la base de la nueva soberanía industrial japonesa. Vale, déjame que intente conectar los puntos. Por un lado, Netflix paga 587 millones por una IA que entiende de planos, iluminación y continuidad cinematográfica. Por otro, Japón y Nvidia firman acuerdos para llevar IA a fábricas y robots. Una es IA para píxeles y narrativa, la otra es IA para tornillos y líneas de montaje. ¿Pero en el fondo no es el mismo movimiento? Exactamente el mismo. Y ese es el punto que quiero que te quede claro. En los dos casos estamos viendo apuestas multimillonarias por IA aplicada a un dominio concreto, no por inteligencia artificial general que lo hace todo. Netflix no compró un ChatGPT del cine.
compró una herramienta especializada en postproducción. Y Japón no está instalando asistentes conversacionales en las fábricas, está integrando IA que entiende de robótica y procesos físicos. O sea, lo contrario del hype de la IA que lo puede todo. Aquí la clave es la especialización. Cuanto más acotado es el problema, más valor genera la solución. Claro. Fíjate, Interpositive no necesita saber de física cuántica ni de literatura. Necesita saber de continuidad de planos, de corrección de color, de cómo se comporta la luz en un set. Y los robots de Fanuc con Isaac no necesitan escribir poemas ni mantener una conversación. Necesitan ver una pieza ligeramente torcida y ajustar el brazo en milisegundos. La rentabilidad está en la profundidad del dominio, no en la amplitud. Entonces la lección del día es clara. La inversión real en IA no está yendo a crear una inteligencia artificial que haga de todo, sino a incrustar inteligencia en problemas muy específicos donde el retorno es inmediato y medible. Netflix ahorra días de rodaje, Japón multiplica la productividad de sus fábricas. Exacto. Y esa es la tendencia que va a definir los próximos años. Las empresas que ganen con IA no serán las que construyan el modelo más grande, sino las que identifiquen el cuello de botella más caro de su industria y lo resuelvan con una IA especializada. Da igual que sea un plató de Hollywood o una planta de Toyota. El patrón es el mismo, problema concreto, solución entrenada, retorno directo. Entonces, dejémoslo en dos frases que te lleves para siempre. Primera, la IA que más valor genera no es la que más sabe, es la que mejor resuelve un problema concreto de negocio. Segunda, da igual que el problema sea una toma mal iluminada en Netflix o una línea de montaje en Japón, quien lo detecte primero y entrene una solución a medida, gana. Eso es. Y lo bonito es que las dos historias de hoy cuentan exactamente eso. Netflix compró una IA que entiende de continuidad de planos, no de física cuántica. Japón compró una IA que entiende de brazos robóticos, no de poesía. Especialización, no ambición generalista. Exacto. Y esa es la lección que se va a repetir en cada industria estos años. Así que cuando oigas la próxima noticia de una inversión millonaria en IA, pregúntate, ¿qué problema concreto resuelve? Y si no sabes responder, probablemente sea humo. Si sabes, estás ante el futuro. Vale, me quedo con eso. Y con que lo de Ben Affleck al final sí tenía sentido. Menudo día. Y tanto. Lo justo y necesario.